Estás escuchando Lectura Bíblica Anual 365 días, en la voz de Paloma Enríquez. Día 23, Éxodo, del 29 al 31. Consagración de los hijos de Aarón. Esto es lo que harás: consagrarlos para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vaca y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura, amasadas con aceite y hojaldre sin levadura. Úntalas con aceite, las harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras y las vestiduras de Aarón y la túnica, el manto del éfod y el pectoral, y les ciñirás con el cinto del éfod, y pondrás la mitra sobre la cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza, y lo ungirás, y harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás de túnicas. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiras, y las tendrán en el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y a sus hijos pondrás sus manos sobre la cabeza del becerro. Y matarás al becerro delante de Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grosura que cubre el intestino, la grosura de sobre el hígado, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y los quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego afuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Asimismo tomarás uno de los carneros, y Aarón y a sus hijos pondrás sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero, y con su sangre rociarás el altar alrededor. Cortarás el carnero en pedazos, y lavarás sus intestinos y sus piernas, y las pondrás sobre los trozos sobre su cabeza, y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová. Es ofrenda quemada de Jehová. Tomarás luego el otro carnero, y Aarón y a sus hijos, y pondrás sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás al carnero, y tomarás de su sangre, y las pondrás sobre el tubo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos. Y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre sus vestiduras de estos, y será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Luego tomarás del carnero la grosura y la cola, la grosura que cubre los intestinos y la grosura del hígado y los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos, y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. También una torta grande de pan, una torta de pan de aceite, y una hojaldre de castillo de los panes sin levadura,
presentado a Jehová. Y lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Después tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar sobre el holocausto, por olor grato delante de Jehová. Es ofrenda encendida a Jehová. Tomarás el pecho del carnero de las congregaciones, que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Jehová, y será porción tuya. Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos. Y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque esta ofrenda elevada, y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel, de sus sacrificios de paz, porción de ellos, elevada en ofrenda de Jehová. Y las vestiduras santas que son de Aarón, y serán sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas, y para ser en ellas consagrados. Por 7 días las vestirás. El de sus hijos tome su lugar cada sacerdote, cuando venga al tabernáculo de reunión, para servir en el santuario. Y tomarás el carnero de las congregaciones, y cocerás su carne en lugar santo. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que estará en el canastillo a la puerta del tabernáculo de reunión. Y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación para llenar sus manos para consagrarlos. Mas el extraño no las comerá, porque son santas. Y si sobrare hasta la mañana algo de la carne de las congregaciones y del pan, quemarás al fuego lo que hubiere sobrado. No se comerá, porque es cosa santa. Así pues, harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado. Por 7 días los consagrarás. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagan expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar y los santificarás, y serán un altar santísimo. Cualquier cosa que tocare el altar será santificado. Las ofrendas diarias. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día y continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero 1/10 parte del efa de la flor de la harina amasada, con la 1/4 parte del hin del aceite de oliva, machacadas, y para libación la 1/4 parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a la libación en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros ahí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión, y el altar santificaré, asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes, y habitaré entre ellos de Israel, y seré su Dios.
Y acontecerá y conocerán que yo soy Jehová, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Éxodo 30. El altar del incienso. Harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo será cuadrado. Su altura de 2 codos y sus cuernos serán parte del mismo, y los cubrirás de oro puro, su cubierta y sus paredes alrededor de sus cuernos, y le harás alrededor una cornisa de oro, y le harás también 2 anillos de oro debajo de sus cornisas, y sus 2 esquinas y ambos lados suyos para meter las varas con que será llevado. Harás varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y los pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas, al anochecer quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová, por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre el incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año, con la sangre del sacrificio por el pecado, para expiación una vez al año. Hará expiación sobre él, vuestras generaciones serán santo a Jehová. El dinero de rescate. Habló también Jehová a Moisés diciendo: cuando toméis el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad, cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es 20 geras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará ofrenda a Jehová. Ni el rico comerá, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando diere la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de la expiación, y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová, para hacer expiación por vuestras personas. La fuente de bronce. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce, con su base de bronce, para lavar las colarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, pondrás en ella agua, y de ella lavarás a Aarón y a sus hijos las manos y los pies, cuando entren en el tabernáculo de reunión, y se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por generaciones. El aceite de reunión y el incienso. Habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas de mirra excelente y 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250
de cálamo aromático 250, de acacia 500 según el ciclo de su santuario, y el aceite de oliva un hin. Y harás de ellos el aceite de la santa unción, superior ungüento según el arte del perfumador será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, y la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, y el altar del incienso, y el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así la consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare con ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: Este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que pusiere un ungüento semejante y que pusiese sobre el extraño será cortado de entre el pueblo. Dijo también Jehová a Moisés: Toma especias aromáticas, estácate y una aromática y galbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso. Y harás de ellos el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro, santo, y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, os será cosa santísima. Como este incienso harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este, para olerlo será cortado de entre el pueblo. Éxodo 31. Llamamiento de Bezalel y de Aholiab. Habló Jehová a Moisés diciendo: Mira, yo te he llamado por hombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios y de sabiduría e inteligencia, en ciencia, en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedra para engastarlas, y artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y aquí que yo he puesto en él a Eliabad, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que he mandado, y el tabernáculo de reunión en el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, y la mesa y sus utensilios, el candelero limpio, y todos sus utensilios en el altar del incienso, y el altar del holocausto, y todos sus utensilios, la fuente y su base. Los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón, el sacerdote, de las vestiduras de sus hijos, para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción, el incienso aromático para el santuario. Harán conforme a todo lo que te he mandado. El día de reposo como señal. Habló además a Moisés diciendo: Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo,
porque en señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabajare en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por generaciones, por pacto perpetuo, y señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. El becerro de oro. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Mujeres Radiantes es un ministerio de alcance de Lady Campos Canadian Women's Foundation, Inc.